hombres como Lutero y Calvino son a veces más mal entendidos que estudiados. Fueron grandes líderes que tuvieron un gran impacto en la historia del mundo. Sus actos arriesgados y sus pensamientos profundos han afectado a través de la historia. Puede concedérseles méritos especiales porque hicieron popular sus idiomas respectivos, despertaron conciencias y escribieron volúmenes que aún hoy se leen con entusiasmo en instituciones de altos estudios. La razón que los hace gigantes históricos puede debatirse, pero una de ellas fueron los cambios que se introdujeron. Fue un verdadero sacudimiento a todos los sistemas: la escritura, las artes, la música, la moral, la religión, etc. Ellos actuaron como si Dios estuviera en medio de ellos, como si verdaderamente fuesen responsables de sus actos. Indudablemente cometieron errores y sembraron confusión, pero un cambio era necesario. Razones por las que es necesario un cambio en la iglesia de hoy. Tal vez un cambio es necesario hoy. La iglesia de Cristo en este mundo parece necesitar de vez en cuando una experiencia así para purificarse, para mirar a sí misma, para retomar el sendero que debe andar. Si ha de servir a su Señor y Rey, tal cambio fue necesario en la iglesia de la Odisea. Una de las iglesias de que nos habla el Nuevo Testamento. Para instrucción en justicia y para corrección del curso a recorrer. Número 1, la falsa creencia de ser una iglesia rica. La iglesia de la Odisea nos presenta una típica situación en una ciudad excepcional. La Odisea era un centro pujante de comercio y actividad bancarias. Era la ciudad de los millonarios. Tenía orgullo cívico y dinero con que pagarlo. En las cercanías habían aguas termales y una famosa facultad de medicina. Se confeccionaban lanas de finísima calidad, producían envidiables tejidos, y allí se encontraba la iglesia cristiana, empapada de pie a cabeza, con el espíritu arrogante del que todo lo sabe, con la mezquindad usual de quien posee demasiado. Se consideraba una de las iglesias que había llegado a la cúspide, inmejorable en todo sentido, infinitamente superior a cualquier otra, y sin necesidad alguna de preocuparse por nada. Cuando una iglesia ha llegado a este punto, por supuesto que necesita un cambio. ¿Sabe usted lo que decían los miembros de aquella iglesia de sí mismos? Escuche. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis
capítulo 3, versículo 17. ¿Qué pretensión mayor y qué engaño más vergonzoso? Pero Cristo tiene una opinión totalmente diferente. Y eso es lo que a fin de cuentas nos debe importar. O debería haberle importado a la iglesia de la Odisea. Él dice de ellos: ¿no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una cosa está clara: esa iglesia debía experimentar un cambio de actitud, o de lo contrario, su futuro será desastroso. Al afirmar Jesucristo que vomitaría a esta iglesia de su boca, indica el plan de hacerlo, la intención. Es una advertencia. Es como si el rey de la iglesia les dijese que deben cambiar, examinarse a sí mismos, contemplarse tal cual son, enderezar sus caminos y abandonar ese falso pedestal en el que se ha puesto en su orgullo tan humano. Es fácil llegar a esa posición cuando abundan las riquezas, cuando todo está bien, cuando uno puede señalar con el dedo majestuosas catedrales que han costado años y años de sacrificio, cuando uno puede mostrar cofres repletos de preciosas monedas, cuando uno disfruta de riquezas incontables, es sumamente fácil llegar a la conclusión de que se ha alcanzado la perfección. La iglesia de la Odisea lo había experimentado. Y muchas iglesias, después de aquella, lo vieron también. Hasta puede darse el caso de que esa fama inquebrantable es influencia indiscutible. Esas mismas riquezas deberían haber sido consideradas como prueba concreta de los beneficios de nuestro Dios, de las bendiciones que Dios nos manda, para ministrarlas bajo su santo temor. Hay iglesias que se creen a sí mismas en perfectas condiciones, no porque se aferren a la verdad, sino porque poseen de todo, porque dominan a las masas, porque se les da entrada en los concilios locales, o los nacionales, o los mundiales. Y son precisamente esas cosas que tanto aprecian y conservan, que muestran la urgente necesidad de ser transformados o de querer experimentar un cambio. Escuche usted las palabras del que todo lo sabe, el testigo fiel y verdadero. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 18 del capítulo 3. Aquella iglesia se creía rica, mas el Señor le aconseja: compra oro de Él, si de verdad quieres serlo. Se consideraba esplendente
en su pomposo ropaje exterior. Mas el Hijo de Dios le aconseja obtener blancas vestiduras de sus roperos eternos para cubrir su vergüenza. Opinaba de sí misma ser capaz de discernir todas las verdades y categóricamente definirlas. Mas nuestro Señor le aconseja untarse los ojos con su medicina milagrosa para ver las cosas como eran en realidad. Aquella iglesia necesitaba un cambio radical y total. 2. La falsa creencia de ser una iglesia infalible. Hermanos, qué mensaje repleto de sentimientos contemporáneos. Nos parece que así es. Con demasiada frecuencia, la iglesia de Cristo vive empapada de las circunstancias que lo rodean, sepultada a veces literalmente en el polvo de la cultura y de la civilización a la cual debe influenciar y con la gracia de Cristo redimir. Adopta actitudes arrogantes y abandona la tolerancia porque se cree suprema. Luego de un tiempo se ha enceguecido. Ya no puede ver las cosas como son. Pero esta no es la única tragedia. La tragedia reside en que no cree que así sea. La iglesia de la Odisea y muchas otras han llegado al momento histórico en que se creen llenas de sabiduría e infalibles y sin necesidad alguna de renovación o de reforma. Para el Señor, que ama a su iglesia y busca solo su bien, le dirige palabras de amonestación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Versículo 19. Es como oír la voz de un consciente padre que toma a su hijo en sus rodillas, acaricia sus cabellos y le dice: Hijo mío, yo te amo con todas mis entrañas. Eres mi hijo y tu bienestar es mi primera preocupación. Hijo mío, las cosas no andan bien. Tienes que cambiar. Debes recordar que porque te amo, te castigo justa y severamente. Es en esa forma en que el Señor advierte a la iglesia de la Odisea y a todos los que han caído en el mismo abismo, que es necesario un cambio. Además, afirma el Señor de la iglesia que si tal cosa no ocurre, si no hay evidencia de una transformación genuina, si no hay un nuevo nacimiento, ni un resurgimiento del genuino espíritu cristiano, se verá él en la desagradable necesidad de vomitar a tal iglesia de su boca, porque es insulsa. Es como agua tibia de las termas de la Odisea, en vez de ser agua fría para refrescar al mundo o agua caliente para quemar el mal, no está surtiendo su efecto. Algo está pasando con la iglesia. Por lo tanto, el Señor hace una invitación personal y colectiva a oír la voz de Dios. Estamos a tiempo. Es el momento adecuado. Gracias por este momento que el Señor nos concede de oír su voz, de poder reflexionar. Y Él nos dice: he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación cariñosa, amorosa, es para la iglesia de todos los tiempos, de cualquier época, especialmente la iglesia de hoy. Y muy especialmente a las iglesias que, cual la Odisea, se han degenerado en organizaciones inflexibles, poderosas, exteriormente brillantes e interiormente corrompidas por inercia espiritual. Pero esta invitación es también para usted, porque usted es parte de la iglesia. Cada individuo, cada persona, la iglesia refleja lo que son sus miembros. Si es para nosotros la cariñosa invitación, y gracias por ello. Esta invitación es a ungir nuestros ojos con el colirio espiritual, a tomar del oro puro que Cristo ofrece para transformarnos y decir que debemos obedecer a la militancia de los trabajos de la iglesia. No abandonemos nuestra iglesia, obedezcamos. Podemos y debemos mostrar con la ayuda de Dios que somos una fuerza y no solo una corporación o una agrupación. Que aunque el mundo se deshaga en pedazos de inmoralidad, la verdadera iglesia seguirá firme y adelante. Amén.